Gloria a Dios. Como la lotería, va, corre y va de nuevo. Mire, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Que se ha movido en medio nuestro, ¿verdad? No solamente en la alabanza, en la adoración, sino también en la bendita palabra de Él, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que cuando era niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero ahora que ya es viejo, ¿verdad? Ya piensa y actúa como hombre maduro. La vida en el cristiano, yo creo que necesita una estructuración en la que debidamente debe conocer cómo funciona como su ser, en su ser, ¿verdad? Creo que la dimensión a la que estamos siendo llamados es una dimensión de una estatura espiritual bastante alta, y que en esa estatura necesitamos entender algunas cosas, ¿verdad? Como decir cómo se mueven los asuntos espirituales, ¿verdad? Y creo que ayer abordábamos en algún momento algunas ideas, ¿verdad? Pero yo quisiera que viéramos, por ejemplo, que el cuerpo tiene funciones biológicas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita yo le miro carita de hambre, ¿verdad? Discierno que tiene hambre, ¿verdad? Discierno que tiene hambre. En sus funciones biológicas sabe que usted tiene un cuerpo que le va a demandar en su propia naturaleza exigencias como satisfacer el hambre, satisfacer la sed, le va a exigir de acuerdo a sus necesidades, y que ese cuerpo en forma de la vida bios, o sea, la vida biológica, tiene un funcionamiento. Si usted come mucho y quiere adelgazar, pues no es el proceso correcto, ¿verdad? Si usted se alimenta mal, pues se va a enfermar, ¿verdad? Su cuerpo. Pero igualmente es la vida psique, igualmente es la vida zoé, que es la del alma y también la del espíritu. Entonces tenemos que ver que, ay, se me fue eso ustedes, ¿verdad? Esos son mis nietos, ¿verdad? Pero bueno, cuando eran niños piensan como niños, ¿verdad? Entonces, mire, hay una condición en la que el cristiano debe aprender cómo funciona. Algunos movimientos incluso le dan mucha preeminencia al cuerpo. Algunos otros le dan mucha preeminencia al alma. Y algunos otros le dan muchas cuestiones al espíritu. Pero algunos ni siquiera saben que hay alma, ni siquiera que hay espíritu. Y una de las cosas que yo quiero compartirle hoy, quisiera tener el gargantón que tiene el profeta Tito, ¿verdad? Esa cosa. ¿Dónde está? Que no la miro. Sí, ¿verdad? Pero no la tengo yo aquí. Así que la tienen ahí. Bien, entonces yo quiero llevarlos pues a una revisión de nuestro funcionamiento. Y le decía que en la vida biológica, en la vida bios, nos llevan en algún momento a conocer cómo funcionamos, ¿verdad? Tenemos necesidades y tenemos funciones de acuerdo a nuestros sistemas y aparatos de los cuales estamos estructurados. Nuestros pulmones funcionan al echarles aire, ¿verdad? Nuestra circulación, nuestro corazón está bombeando constantemente. Nuestro aparato digestivo está pidiendo comida. Todo tiene un funcionamiento.
y que ese cuerpo necesita ser cuidado. En la medida que lo conocemos, tenemos que cuidarlo. Y también en el alma que está compuesta de nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, debe ser atendido también, porque una persona puede tener un IQ o un coeficiente intelectual muy alto y puede ser muy inteligentísimo, ¿verdad? Y puede tener una condición en su alma de una manera tan fuerte y en muchas capacidades, pero si está dañado emocionalmente, inhabilita su voluntad. Los daños emocionales inhabilitan la voluntad, y aunque tenga una gran formación académica, o sea, una eminencia intelectual, el alma es uno de los conectores que con el cuerpo forman el hombre natural. El apóstol Pablo lo habla y dice que es el hombre natural. En la versión antigua habla que es el hombre animal, o sea que actúa de una manera hasta instintiva en algún momento. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, trae una función específica, que es resucitar tu espíritu y resucitar mi espíritu. Dice Efesios 2 que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Él vino y nos perdonó nuestros pecados y nos resucitó. O sea, cuando, ¿cómo lo pudiéramos plantear? Es como que lo que le dijeron a Adán: el día que comas de esto, te vas a separar, te vas a morir. Es la versión que dice, te vas a morir. Pero la palabra en hebreo y en griego, morir, es separar. Te vas a separar. Entonces se separó el espíritu del cuerpo y el alma, y vino a ser el hombre un alma viviente, creándose la necesidad de que en el primer Adán, habiendo caído, se creara la necesidad en el último Adán, en el postrero Adán, que se reconectara el espíritu al cuerpo y al alma, de manera que pudiéramos venir a ser otra vez como fuimos hechos. Allá en el huerto pasaban cosas distintas. Como que el hombre entraba en una dimensión en la que platicaba con Dios, gobernaba la creación, y de repente salía a las condiciones naturales y podía regresar a las condiciones, a su condición espiritual. No sé si me explico. A ver, como un vórtice, como una puerta dimensional, ¿verdad? Donde entraba y donde salía. Y que cuando a él lo hayan, pues, ¿verdad? Usted le va a platicar otro poquito. Él está platicando con la serpiente, ¿verdad? ¿Qué le parecería a usted que una serpiente le habla y le diga hola? ¿Ah? Estaría igual que aquel amigo que contaban, ¿verdad? Que estaba cargando sus burros y que de repente le puso mucha carga a uno, le dijo, no me pongas tanto. Y aquel se asustó y salió corriendo, ¿verdad? Y hasta donde ya no aguantaba se sentó, y ahí iba su perrito, ¿verdad? Ay, nunca había oído hablar a mi burro, dijo. Ni yo, dijo el perro, ¿verdad? Usted se imagina a Adán platicando, o a Eva platicando con la serpiente, y se entendía. O sea que pasaban unas cosas que eran diferentes a esta naturaleza. Pero como que a la hora de que transgredió, lo sacaron. Así dice la Biblia, que lo sacaron. Y que pusieron una espada que daba vueltas en ambos sentidos, en donde estaba la puerta, y que ya no pudieron entrar, y aún más le pusieron querubines para que no pudieran entrar de nuevo al huerto. Sellaron el huerto. Entonces el hombre se quedó en esta naturaleza, como un alma viviente en cuerpo y alma, que tuvo que venir el Señor Jesús para que mediante el perdón, lo que se había separado,
se volviera a conectar. Y que el hombre viniera a ser un ser viviente, no un alma viviente. Cuando se conecta al espíritu, entonces el hombre recobra la sintonía de quién es Dios. Porque cuando al hombre se le separó el espíritu, perdió la dimensión de quién es Dios. Incluso se estaba escondiendo. Incluso empezó a tener miedo. Se descubrió en una condición distinta, que estaba desnudo. Y empezó a tener una dependencia de la naturaleza. Ya no un gobierno sobre la naturaleza. Y lo habían nombrado gobernante de la naturaleza, señorío sobre toda la creación. Y ahora había caído bajo la naturaleza. ¿Me voy dando a entender? Quiere decir que perdió una dimensión espiritual. Y que vino a ser un hombre natural. Y que ahí tenía que haberse perdido una gran estatura. Miren ustedes, como dicen en mi pueblo, miren muchachos, cómo quitáramos eso. Aquí no está. Mira, lo sacamos y entramos. Ok, sigamos platicando. Ah, caray. Entonces, mire, pues. Entonces el Señor, que Jesús, que es un espíritu vivificante, vino a darle vida a tu espíritu. Y vino a conectar con tu alma. Y vino a conectar con tu cuerpo unas funciones que van a llegar hasta tu espíritu. Y que entonces vas a entender las cosas espirituales. Lo busco ahora. Okay. Aquí, como dijo Camilo VI, ¿dónde está? Camilo Canastro decían allá, ¿verdad? Pero entonces, yo quiero platicarles un poco de la función y tratamiento del ser. El ser, el dilema filosófico de ser o no ser. En la educación, por ejemplo, se habla de que hay que saber ser, hay que saber hacer para saber emprender. Ese es el flujo de lo que establece las Naciones Unidas para formar los marcos de identidad en la educación. Hay que saber ser, saber hacer para saber emprender. Esos son los 4 saberes, ¿verdad? Pero en la Biblia es distinto. En la Biblia dice que hay que oír para creer. Romanos 10:17. Cuando usted cree, puede ser. Porque dice que a los que le creyeron, Juan 1:12, y le recibieron, les dio el poder, les dio la capacidad, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ahora, una vez ya somos, podemos emprender. Y ya somos, pero aquí está el asunto de ser. Usted es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y ese ser va a poder emprender cuando entienda cómo funciona. Porque si no, vamos a ser religiosos nada más.
Y quiero llevarlo al punto donde vamos a fundamentar lo que el apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica, y les dice que en el verso 23 del capítulo 5, que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo vuestro ser, compuesto por su espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos entonces en este punto: almas vivientes, cuerpo y alma, y el espíritu muerto, separado. Cuando viene el Señor, entonces perdona nuestros pecados y reconecta, resucita el espíritu del hombre y nos hace seres trinos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando esto acontece, estamos preparados para poder alcanzar dimensiones distintas. Mientras ese espíritu suyo, humano, no es vivificado, va a tener una buena religión en cuerpo y alma. Pero cuando usted tenga su espíritu vivificado, va a experimentar la novedad de vida, la revelación de Cristo, el poder de Dios, y la Biblia le va a servir como un manual de vida. A ver, ¿es el hambre o lo tengo que bajar otro poquito? Voy a bajar otro poquito, pero voy a poner un ejemplo. A veces vemos mejor con el ejemplo, porque algunos me están diciendo: entonces, mire, pues, va. Allá en Juan capítulo 4 se habla de una mujer de Sicar, de Samaria. Y allá se junta el Señor con sus discípulos a la hora sexta, al mediodía, que tenía sed. Y empieza a establecer que quiere agua del pozo de Jacob. Pero en eso aparece una mujer que no tenía buen testimonio, que era mal vista en Sicar, que ella definitivamente ha de haber tenido muchas frustraciones, muchas amarguras, muchas inconformidades, ha de haber llevado una vida en la que ya no era para ella la oportunidad de ver su felicidad cerca. Sin embargo, había llevado una vida en su cuerpo y en su alma, físicamente y emocionalmente, un desastre. Y de repente viene el Señor y le dice: dame de beber. Y la mujer sale con sus prejuicios, con sus cuestiones almáticas, y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy de Samaria? Si no hay tratos, no hay relaciones entre ustedes y nosotros. Ni atención le pone el Señor a lo que está diciendo. Mira, le digo, si entendieras el don de Dios, si entendieras, hay un comentarista que dice: si entendieras el regalo que Dios le está haciendo a la humanidad, tú me pedirías a mí agua que te puedo dar, que es un agua con la cual no vas a tener sed jamás. Pero no le estaba hablando de la sed física del cuerpo, le estaba hablando de la sed del alma. Era distinto. Ahora sucede todo lo que usted sabe, y no me voy a detener mucho en eso, solo se lo quiero poner como un ejemplo. Y luego viene y le dice: ahora dame de beber del agua que dijiste, con la cual ya no voy a volver a tener sed jamás. Ah, ¿quieres de esa agua? Mujer, créeme, porque le hizo un montón de vueltas.
¿Quieres de esa agua? Ah, sí, porque a ustedes dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén y nuestros padres dicen que hay que ir a Gerizim. Y el Señor se acerca y le dice: créeme, mujer, créeme. Créeme que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Y cómo lo tienes que conocer entonces? En tu espíritu. Ahora viene un punto, y ella le dice: dame del agua que dijiste. ¿Por qué le dice él: créeme, créeme? Porque Juan describe algo y dice: el que cree en mí, fuentes de agua viva saltarán desde su interior, que vienen para vida eterna. Entonces le dice: ¿quieres de esa agua? Ah. Empieza el proceso de liberación del alma. Y le dice: tráeme a tu marido. Tráeme a tu marido. ¿Usted se imagina cómo se sintió esa mujer cuando le dicen: tráeme a tu marido? Y diría: al Pedro, al Juan, al Bartolo, ¿a quién me traigo? Pero era más fácil lo que hizo, decirle: no tengo. Y el Señor no la juzga por lo que le está diciendo: no tengo. Ah, pues tienes razones, no tienes, porque has tenido 5. Con el que estás no es tu marido, pero le había llegado el perfecto, hermano. El 7 es el Señor Jesús, solo que le iba a ministrar el alma. Aquellos otros lo habían carrereado por el cuerpo y le habían dañado el alma, pero ahora venía el 7 que le iba a sanar el alma y le iba a liberar el cuerpo para que pudiera ver la gloria de Dios sobre su vida. Entonces viene y le dice: bueno, has dicho verdad, porque has tenido 5, con el que estás no es. Ah, sí, le dice: yo creo que cuando me han dicho nuestros padres que cuando venga el Mesías nos va a decir esas cosas, le dijo. Y él se acerca y le dice: ¿con él hablas? Una de las pocas personas a las que el Señor le dice: yo soy, es la mujer de Samaria, es una de ellas. Entonces le dice: ¿con él hablas? Pero entró en una relación que quizá ella llegó por su cuerpo, quizá ella y resultó ministrada en su alma y en su cuerpo, a tal grado que cuando ella de plano pasa un proceso de arrepentimiento con él y le perdonan, y cuando le perdonan sus pecados, se activa su espíritu. Y cuando se activa su espíritu, ya no se sentía como aquella mujer frustrada, amargada, odiada, señalada, juzgada y condenada por la sociedad, a tal grado que cuando se activó su espíritu, ella misma lo deja ahí y se va y evangeliza a toda Samaria. Y cuando dice: yo me encontré con el Mesías, yo me encontré con él. ¿Y dónde está? Allá está, en el pozo de Jacob. Si quieren, vamos a verlo, vamos a verlo. Esa mujer, cuando le activaron el espíritu, era otra. El cristiano, cuando se le perdonan sus pecados, es otro. Y la única forma de llevar nuestro cuerpo y nuestra alma al perdón de pecados es mediante el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos va a marcar un antes y un después. Porque el arrepentimiento, usted ha oído en la doctrina metanoia,
Noé o metamelumai, y hay todavía otras 4 palabras, creo yo, que dicen lo que es el arrepentimiento. Cambio de pensamiento, cambio de mente, cambio de actitud. Pero hay una palabra hebrea que se dice naham, que significa sufrir la muerte. Divorciarse de. Fíjese que significa divorciarse. Es separarse. Separarse del pecado. Divorciarse del pecado. Porque en alguna medida el pecado te casa, te esclaviza. Y en ese aspecto, el arrepentimiento te da divorcio ahí, pues, del pecado. No con tu mujer ni con tu marido. Del pecado. Y entonces sufres un dolor como un duelo. Mire, a ver, déjeme plantearle. ¿Qué es más fácil en lo natural cuando un hombre es infiel y se va con otra mujer? ¿Es más fácil que rehaga su vida o que se vaya con otra? Que se vaya con la otra. Porque no quiere sufrir el duelo de la separación. Cuando una persona se separa, incluso usted lo puede ver cuando los muchachos se enamoran y de repente la otra se enamoró o el otro se enamoró de otro, entonces empiezan a sufrir esa soledad y tiene que sufrir un duelo por la separación. Los duelos se superan cuando llega el momento de la aceptación de una realidad. Mientras no hay una aceptación de una realidad, no se supera el duelo. El arrepentimiento no se puede dar en una persona mientras no acepte que estaba en una realidad, porque de lo contrario solamente va a tener remordimiento de la condición en que vive, no arrepentimiento. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? El remordimiento es solo aquella carga de acusación interna, pero el arrepentimiento es tomar la decisión de separarme del pecado y ir en pos de un nuevo nivel de vida. Esto no es una cuestión fácil, porque el cuerpo tiene que llevarlo al arrepentimiento de las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5 y Corintios, vamos a encontrarnos que son como 31 obras de la carne. Y que en esas hay que llevarlas a la muerte mediante el arrepentimiento. Vamos a notar una cosa. ¿Habrán obras de la carne todavía entre la congregación? A veces solo señalamos las inmoralidades como el adulterio, como la fornicación, pero hay mentira, hay envidias, hay lascivias, hay muchas obras de la carne que a veces las ponderamos con una marca más baja, pero es lo mismo. Hay codicia. Mire, hay envidia. ¿Qué es la envidia? Es querer tener lo que el otro tiene. Y codicia. Es querer tener lo que el otro tiene, pero en bienes. Ahora note usted, para que despierte. Se encuentran una lamparita de Aladino, aquellos, un envidioso y un codicioso, y la soba, y apareció su genio, y la tenía el envidioso.
Y le dijo el genio: te voy a dar un deseo, pero lo que vos pidas, le voy a dar el doble a aquel, al codicioso. El codicioso dijo, pero el envidioso dijo: este no va a tener más que yo. Y estaba ahí: apúrate pues, porque se va a pasar el tiempo, ¿verdad? Y de repente agarró al codicioso del cuello y dijo: pedimos el deseo. Bueno, dijo el codicioso, ¿verdad? ¿Qué cree que pidió? Como al otro le iban a dar el doble, el codicioso dijo: que me quede ciego de un ojo. Porque al envidioso le van a cerrar los dos. Los pecados de la carne son latentes y no podemos avanzar si no los eliminamos, hermano. Mire, yo creo que las obras de la carne deben ser liberadas del cuerpo, pero del alma hay que liberar otro montón de cosas. Hay que liberar la amargura, el odio, el resentimiento, la angustia, la ansiedad. Hay que eliminar todos los afanes. Y estoy hablando del hombre natural todavía, y que debe emprender por sí mismo en una introspección, una revisión plena de lo que tiene que eliminar. Mire, cuánta basura acumula una casa cuando no la limpian. Mire, si usted no la habita, pero se va usted y la deja, y cuando vuelve está bien sucia. Eso quiere decir que el cristiano tiene que revisar constantemente su casa, su cuerpo y su alma. ¿Usted vive ahí? Usted vive ahí, en el cuerpo y en su alma. Ahí vive usted. ¿Cuánta basura habrá? ¿Cuántas obras de la carne estarán todavía vivas ahí? ¿Cuántos afanes del alma habrán ahí? ¿Cuántas frustraciones, cuántas angustias, cuántas desesperaciones, cuántos miedos, cuántas ansiedades, cuántas obras emocionales habrán que están deteniendo la fluidez del hombre de Dios o la mujer de Dios? Tenemos que llegar al momento en que, si se eliminan estas condiciones del cuerpo y estas condiciones del alma, tu espíritu va a empezar a funcionar. ¿Cuántos quieren la vida espiritual potente, hermano? Ok, gloria a Dios. Porque el espíritu empieza a funcionar cuando se te activa la intuición, no el don de la sospecha. La intuición viene a ser como un radar que el hombre tiene de lo que acontece a su alrededor, en la medida en que está interrelacionando con lo que Dios está moviendo. ¿Cómo lo explicamos? A veces ponemos el ejemplo de que usted salió para su trabajo y en la calle iba pensando: el hermano fulano, la hermana fulana, no los he visto. Y justo cuando usted da la vuelta en la cuadra, viene el hermano y la hermana. Uy, ustedes no se van a morir todavía. Cabal venía pensando en ustedes, dice. No eras que venías pensando. Tu espíritu estaba recibiendo las señales del medio en el que te estás moviendo. Y lo que pasa es que no has recibido un entrenamiento en el funcionamiento de la intuición. Por ejemplo, cuando la intuición te va a servir cuando alguien dice: así dice el Señor. Pum, hay un chic adentro que te está diciendo: esto es tuyo, esto es tuyo.
A ti te estoy diciendo, a ti te estoy hablando. La intuición empieza a conectarte con los ambientes espirituales. Empiezas a determinar que un ambiente ya no es carnal, ya no es almático, es en otro nivel, es espiritual. Y cuando ya se activa eso espiritual, incluso puedes discernir los ambientes espirituales en los que te mueves, porque vas a llegar tal vez con alguien que está muy cargado de toxinas espirituales, y cuando le abrazas dices: ¡uy, qué peso el que tiene este! Empiezas a sentir por la intuición el ambiente donde te estás moviendo. Miras a alguien y dices: uy, este no tiene la paz, no lo veo transparente, no lo miro, pero como no tienes el ejercicio, no logras discernir qué está pasando exactamente. Pero tienes que ver que tu función corporal, tu función almática es natural. Vas a tener relación con el ambiente natural, visible, pero el espíritu te va a llevar a una relación con el ambiente invisible. La intuición es algo que te va a funcionar dentro de tus sentidos para que puedas entender lo que no pueden ver tus propios ojos. Entonces viene la intuición, pero hay que activar otra. Hay que activar la comunión. La comunión no es un asunto del alma, porque el alma es engañosa. Así dice la Biblia: el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire, si lo quieren convencer, le lloran, le hacen el drama, y como su alma no puede separar lo que es verdad de lo que es fantasía, cae. A ver, le voy a explicar eso. ¿Cómo se separa lo que es verdad y lo que es fantasía? ¿Usted por casualidad alguna vez ha visto novelas? Así porque estaba cambiando canales y como son los mismos argumentos siempre, ¿verdad? Que hay una villana y que hay una buena, ¿verdad? Y que la villana está por cumplir lo que había hecho, que ya le va a dar a la pobre, a la buena gente. Y usted dice: ay, apúrate, el que le va a auxiliar a la buena gente: apúrate, llega. Y cuando la villana cumple su función, ¡pah!, y le pega a la otra, ¿verdad? Usted empieza a llorar. ¿Por qué? Porque su alma no puede separar lo que es fantasía de lo que es realidad. Usted debería convencerse que eso es una cuestión actuada, que no es una condición natural. Pero su alma no se convence porque lo ata emocionalmente, lo captura emocionalmente y lo mete en la escena. Y su alma entonces no puede discernir, no puede entender que esa es una cuestión actuada, falsa, fantasía, que no es una realidad. Por eso al alma no le dan la función de la comunión, porque es falsa. Eso es tan falso como aquellos muchachos que hoy se conocieron y mañana le dice el muchacho: te amo. La fantasía en el alma limita la capacidad de una comunión. Y la comunión es una función de su espíritu, no es una función del alma. Por eso lo que al separarse el espíritu del hombre y venir a ser alma viviente, lo que se perdió fue la capacidad de entender las cosas espirituales. Usted ve que Adán perdió la capacidad de dónde estaba Dios y quién era Dios. Es que tuve miedo, dijo. Medio allá a lo lejos, en lo atarantado del alma, estaba percibiendo
que ahí viene el Señor, ahí viene el Señor, ahí viene el Señor, pero es como el ciego que oye ruidos y no logra saber dónde está. Así está el alma sin el espíritu. Entonces en ese momento, cuando ya le dan la comunión al espíritu, la capacidad de comunión a su espíritu, al espíritu humano, todavía no estoy hablando del Espíritu Santo, al espíritu humano, para que su ser funcione como tal. Entonces usted dice, descubre que hay un ambiente espiritual distinto al del alma y distinto al del cuerpo. A ver, los miro raros, ¿eh? Mire pues, ponerle un ejemplo burdo. ¿Sabe qué es un ejemplo burdo? Como un sote, ¿verdad? Vulgar. ¿Usted algún día vio una película que se llamaba Avatar? Por casualidad. Y que estos cuates pasaban de este estado a otro estado. Y podían entrar y podían salir. Cuando están allá tienen unas funciones y cuando están acá tienen otras. Y cuando están aquí no pueden hacer lo que hacían allá. Similar le estoy planteando el asunto de Adán y Eva. Solo que a ellos les cerraron el portal de ingreso y egreso. Se quedaron afuera. Pero para usted y para mí, cuando vino Cristo Jesús y conectó nuestro espíritu, podemos ir. Por eso dice que cuando Él murió rasgó el velo del lugar santísimo, para que nosotros entráramos hasta ese portal donde hay cambio de vida, donde hay revelación de cosas distintas, donde pasan cosas extraordinarias, donde ya no es conforme al mundo natural, ya no es como en el atrio, no es como en el lugar santo. Ahí cambian las cosas. Ahí en el lugar santísimo había una vara que dio flores, frutos, hojas en una noche. ¿Cómo explica usted eso? En las cosas espirituales, cuando ya su espíritu se activa, va a ir a conocer cosas que no están en el mundo visible, en el mundo natural. Eso es lo que Pablo dice. Yo conozco un hombre, cuando no lo querían recibir como apóstol, él dice, pues si no me quieren recibir, yo, aunque sea abortivo, entre esos soy, pero miren una cosa, dijo, si no creen en mi revelación, o en lo que yo le estoy diciendo, vayamos a las revelaciones. Yo conozco un hombre, dijo, que fue llevado al tercer cielo, y vio cosas, oyó cosas, y empieza a dar una revelación, y dice, hay una versión que dice que en ninguna creación visible encontró Pablo para comparar con lo que había ido a ver, a oír allá. Por eso él dice, él está diciendo de una manera contundente, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman. Porque se metió. Por eso él dice, yo no sé si en el cuerpo, yo no sé si en el espíritu, pero fue llevado al tercer cielo. Ahora note usted, en el lugar santísimo cambian las cosas. Porque allá aquel maná que se destruía en 24 horas, allá lo meten al lugar santísimo y no se echaba a perder. Pues para mí, que los de la vara de Aarón que reverdece son los que van a ser resucitados, pero los que en el último tiempo, pero el maná son los de los que vamos a ser transformados cuando entremos al lugar santísimo. Ahora, todos quieren dones, también las hermanas quieren su don. Don significa de origen noble. Ustedes anda allá con don fulano, anda allá con don. Esos son expresiones de la conquista, que significa de origen noble, ¿verdad? Otro día damos cultura básica, pero mire, pues, mire. Pero
el hecho mismo de que le activen su espíritu es para que vea cosas extraordinarias. Porque mientras solamente funcione en el cuerpo y en el alma, y que cante y que dance, que salte, que oiga la palabra, que se le queda la palabra, pero nunca la lleva a una práctica, es un buen religioso. Yo le estaba contando ayer de unas experiencias espirituales. O en los tiempos de liberación, cuando uno ora y ¡pum!, se va la persona y no cae, sino se queda flotando, se queda levitando. ¿Cómo le explico yo que esa persona está levitando, está flotando? ¿Y cómo le explico yo? Según mis conocimientos en física. Mirá, lo que pasa que ahí los demonios vinieron y le pusieron unos cohetes de propulsión. No, rompe las leyes naturales, se traspasan las normas naturales, porque es otro ambiente espiritual. ¿Cómo puedo explicarle que un hombre en liberación habla como mujer? Aunque ahora en el mundo hay muchos hombres que hablan como mujer. Y también mujeres que hablan como hombre. Pero endemoniados, pues le estoy diciendo. ¿Cómo le explico? Hay cosas en los ambientes espirituales donde tenemos que ver. Y la iglesia se tiene que preparar para esa dimensión. Ay, hermano, pero es que eso me asusta, pues que le pase el susto. Pero necesita que le despierten su espíritu, porque el trabajo suyo como iglesia no es en el cuerpo, no es en el alma, sino que empieza en su espíritu. ¿Me explico? No dice por sus obrotas carnales los conoceréis, ni dice por sus afanes los conoceréis. ¿Cómo dice? Pero el cuerpo no da fruto, a excepción en lo biológico, los hijos. Pero en el alma no hay. Los frutos que nos están hablando están en el espíritu. Son para que su espíritu dé fruto. Usted tenga paz, usted tenga amor, tenga paz, tenga gozo, tenga bondad, tenga benignidad, y que eso lo lleve en algún momento a ser diferente a todos. Por sus frutos los conoceréis. Pero si no le atinan al espíritu, ¿qué van a alcanzar del espíritu si está en el cuerpo y en el alma? ¿Con qué más batalla la iglesia en este tiempo? Con obras de la carne. Que la fulana se fue con el fulano, que el fulano se llevó a la mengana, que el hermano está peleando más con las obras de la carne y con los afanes del alma, más que interesado en descubrir lo que es el espíritu. Yo no estoy enojado, ni quiero matarle su gozo, lo quiero desafiar. Lo quiero desafiar a que la iglesia no se trata de que nosotros tengamos solamente cuerpo y alma, sino que entendamos cómo funciona el espíritu. Cuando el espíritu empieza a funcionar, vas a ver cosas espirituales. Por ejemplo, Pedro. El apóstol Pedro lo metieron a la cárcel. Y vino el Señor y puso a los hermanos a orar para que lo liberaran. Y los hermanos estaban en aquella casa, ¿se recuerda, verdad? Estaban orando: Señor, envía ángeles para que liberen al hermano Pedro, porque lo metieron injustamente a la cárcel. Entonces el Señor envió un ángel. Y llegó allá con Pedro y le dijo: Pedro, levántate, vámonos. Vámonos.
Y Pedro pensó que estaba soñando. Vámonos, Pedro, vamos. Y vamos, vente, vamos. Y ahí van. Y dice que Pedro reacciona hasta cuando vio que todos estaban en la puerta de la cárcel y que él salió a la calle y que se empezó a tocar de plano y dijo, uy, estoy despierto. Y el que me trajo, ¿dónde está? Y sale corriendo, hermano. ¿Qué es eso? ¿Cómo le hubiera ido a usted ahí? Tal vez le da un infarto. ¿Verdad? Vaya, y póngase usted pues que es medio creyente, como póngase usted como Cornelio, que no había tenido una experiencia en la salvación, pero tenía una experiencia de que él clamaba a Dios. Y un día le dicen, mira, aparece un hombre, y era un militar. Cornelio era un militar. Y de repente le aparece un ser, un ángel. No tenía alas como Babilonia lo planteó. Dice, un hombre, un ser semejante a un hombre. Se le apareció, le dice, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y han sido recibidas también tus limosnas. Entonces, ¿sabes qué? El Señor se ha agradado de eso. Manda a la casa de Simón el curtidor. Ahí hay un hombre llamado Simón también. Y que le digan que venga y que te explique la salvación. Y aquel mandó 3 soldados, vayan a buscarse a la casa de Simón el curtidor. Y ahí hay un hombre que se llama Simón y se lo traen para acá. Y cuando llegan le dice al hombre, aquí vive Simón. Simón le dijo. Hermano, es pecado decir Simón. Nel, dijo el otro, ¿verdad? Entonces, mire, pero el otro estaba lleno de prejuicios, que para los gentiles no era la salvación, que era solamente para los judíos. Entonces le dan una revelación al mediodía también. Entonces él ya sabía que la revelación consistía en que le iba a hablar a gente que para él eran inmundos, pero que no eran inmundos, sino que el Señor estaba extendiendo su misericordia, pero le estaban hablando en forma espiritual y siguieron instrucciones. Le voy a poner otro ejemplo pues. Felipe, vení Felipe, fíjate que andate aquí al sur, porque vas a ir a alcanzar a un hombre que es ministro de finanzas en Candace. Y le vas a ir a presentar el evangelio, andate ahorita. Y aquel se pega a la carreta que llevaba, el carro que llevaba aquel. Y aquel llevaba plata. ¿Usted cómo se hubiera sentido que alguien en el pleno desierto se le pegue otro ahí? ¿Qué hubiera hecho usted? Y Felipe fue y oyó lo que iba leyendo. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Dijo. Y lo evangeliza. Hay un milagro tremendo ahí, porque en el desierto que hay agua, hermano. Mira, le dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No, si crees de una vez. Y después lo mandan a una ciudad que se llama Azoto. Fue traspuesto, dice. ¿Cómo ve eso? O como dicen allá en Aguascalientes, ¿cómo la ve? ¿Qué pasaría que si le dijeran, andate allá a la cañada? No donde están los clavados. Andate allá. Y ahí hay un hombre sentado sobre una piedra. Y le vas a decir que este es el tiempo de su salvación. Y usted está hasta aquí. ¿Qué haría usted?
¿Qué tanta piedra hay ahí? Sí, pero a usted le van a mostrar el que es. ¿A cuánto? Se lo voy a poner de otra manera, pues. ¿A cuántos el Señor les habrá hablado? Hablarle a fulano, hablarle a tu vecino. No, ese es bien enojón, ese es bien idólatra. Esos son los Pedritos de este tiempo, que están llenos de prejuicios y que no quieren oír la voz del Espíritu de Dios en su espíritu para hablar de lo que el Señor les está hablando, que hablen. Porque cuando ya trataron tu alma, trataron tu cuerpo y trataron tu espíritu habilitado va a llegar a conocer la voluntad de Dios. Tu espíritu conoce el propósito de Dios. Y tu alma tiene que entender el propósito de Dios. Y tu cuerpo va a ejecutar por medio de los sentidos el mandato del Señor. Mire pues, el cristiano no funciona del cuerpo al alma al espíritu, no, funciona del espíritu al cuerpo. Tiene que ir a su entrada dimensional para descubrir qué hay del Señor allá, para sacarlo a esta creación visible. ¿Me explico? No. Voy de nuevo pues. Da igual como cuando yo estaba con mi nieto, ahí le digo, mira, mi nieta, le digo, hagamos un círculo. Y hacía un punto. No, el círculo es aquí, mira. A ver tu manita. Hacemos la vueltecita y es una bolita. Ese es un círculo. Entonces parece que así voy a tener que volver aquí, ¿verdad? Entonces, mire pues, retomemos pues la clase. El cuerpo necesita arrepentimiento para que se venza el atrio. Ahí se quita toda la apariencia, ahí se quita todo. Se recuerda que al cordero ahí le volaban la cabeza, le quitaban las manos, le quitaban las patillas, le quitaban el cuero y le quitaban la grasa de los abdominales. No tenía six pack, sino tenía doble litro, dicen aquí. Mire, entonces el cuerpo, el tratamiento es, usted entra por la puerta que es Cristo, pero entra por el arrepentimiento, el tratamiento al cuerpo. Y luego hay una conversión en el alma y hay una regeneración en el espíritu. Y esas flechas que está para abajo y está para arriba es hasta la división del hombre natural. Y luego el lugar santísimo, en su espíritu, que hay una regeneración, hay un cambio porque ahí hay frutos. Para que usted empiece a funcionar de esta manera. Cuando ya logró entrar por el arrepentimiento, por la conversión y la regeneración, su espíritu va a conocer la voluntad de Dios. Su alma la va a entender en su intelecto. Va a activar las emociones y entonces va a poderle ejecutar en su cuerpo mediante los sentidos. Ahora sí nos dimos a entender. Veo que los circulitos. Cuando una profecía viene, así dice el Señor, es porque llegó hasta el lugar santísimo. Viene del lugar santísimo. Y dice el Señor, y el alma lo va a entender. Porque si no entramos hasta allá, vamos a tener solamente como hombres naturales. ¿Dónde queda el hombre natural? Donde están las otras flechitas. Vamos a tener buenos deseos. Si no entramos hasta el lugar santísimo, en el espíritu, a entender el propósito del Señor, el mensaje del Señor, vamos a tener buenos deseos. ¿Y cuál es el problema de la humanidad hoy? Que quiere que se le profetice conforme al deseo de su corazón, no conforme al propósito de Dios. Una vez llega una persona y me dice, mira, de plano estaba enamorado.
porque sucedió casualmente que la mamá de esta mujer llegó y me dice: apóstol, que yo quiero que ore por mí porque viera que me detectaron un cáncer. Ok, vamos a orar. ¿Y cuándo te lo detectaron? Mira, aquí están mis placas, aquí están mis exámenes, aquí están mis resultados y todo. Oramos. Me recuerdo que ella fue a ayunar, creo yo, sí, fue a ayunar. Y oramos y tuvo una liberación muy, muy específica para ese asunto, que no se la puedo detallar. Pero iba con su hijita, como de unos 17 años, digo yo. Y le digo yo: pero eso era del Señor. Mira, mijita, dice el Señor que no te cases con el muchacho con el que andas, porque no va a conocer a su hijo. Y tú te podrías quedar viuda muy jovencita. Pero era un mensaje del Señor. Todavía no estaban comprometidos en el matrimonio. Y de repente ya no vi a la hermana ni vi a la muchacha. Como a los 5 o 6 años apareció la hermana, ¿verdad? Iba con su muchacho, así, como unos 24 años, 25 años. Hermano, ¿se recuerda de mí? Y yo dije: ¿quién diablo será esto? Dije yo. No me acordaba. Yo soy la que sanó de cáncer, me dijo. Pues nunca supe. Ni siquiera viniste a avisar. Pero perdone que le robe unos minutitos. Se recuerda que yo vine con mi hijita y usted me dijo que no se casara con el muchacho con el que andaba en esos tiempos. Ahí la empecé a sintonizar. Ah, sí, le dije, me recuerdo pues. ¿Y qué pasó? Se casó, fíjese. ¿Y qué pasó? Cuando estaba esperando el bebé, tenía 3 meses de gestación, le cayó un rayo al muchacho y se murió, dijo. Bueno, ¿y qué podía hacer, hijo? Pues sí, ¿qué podía hacer? Bueno, pero como el Señor le habló a ella. Sí, por eso vengo ahora, me dice, para ver si mi muchacho se puede casar o no, me dice. Pero no traje mi bola de cristal para la pregunta, le dije yo, porque esto no es brujería, ni adivinación, ni hechicero, ni nada, le dije. La gente confunde lo espiritual de la luz con lo de las tinieblas. Y como el mundo, como hablaba el profeta Tito, contaminó a la iglesia con lo espiritual, piensa que lo profético puede ser adivinación. Entonces aquí podemos ver nosotros que tenemos que entender cómo funcionamos. Usted tiene que ver que, por ejemplo, hija mía, dice el Señor, el varón con el que estás, ese es el que yo elegí. Dios no se mete en eso. Dios no se mete en eso. Eso no es para tomar decisiones. Óigame bien, óigame bien. No es para que usted tome. Pablo nos salva de eso cuando dice: cada quien cásese con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Pero nunca tomen decisiones porque alguien le dice: así dice el Señor, ¿verdad? Este es el varón que yo elegí, y cuando le vaya mal, Dios me lo dio, así que te tenés que portar bien. No. No tomes decisiones de eso. Ese es el deseo de la otra persona. Esas son las buenas intenciones de la otra persona, o quizá condicionadas intenciones. Pero no es para eso. Hija mía, dice el Señor, que vas a tener un varón y nena va a ser el varón. No confundamos las cosas.
Porque ahí están hasta el hombre natural, que es el alma. Son buenos deseos, no un mensaje del Espíritu. Entonces tenemos que funcionar como tales. Ay, Señor amado, se va el tiempo y a usted le aprieta el deseo de aprender, el hambre también, ¿verdad? ¡Ey, Dios santo! Por lo menos ya lo panoramicé. De manera que usted sepa, por ejemplo, que cuando la profecía va a venir del Espíritu Santo a su espíritu, va a exhortar, va a edificar y va a consolar. Exhorta es atraer al propósito, edifica, da fundamento, pero consuela, pues ya sabe. Este es un punto en que si nosotros sabemos funcionar desde nuestro espíritu al alma y del alma al cuerpo, vamos a tener la capacidad de poder ser espirituales. Si no somos espirituales, es porque no vamos a funcionar de adentro para afuera. No podemos ser naturales. Tenemos que ser espirituales. Pero este es un desafío. Damos los fundamentos. Anote usted Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Ese es del cuerpo, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es administración del cuerpo. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el espíritu hacéis morir, por el espíritu se hacen morir las obras de la carne, entonces viviréis. Ahora bien, las obras de la carne son Gálatas 5:19 al 21. Ay, hermano, es como pasar lista. Inmoralidad, impureza, sensualidad. La sensualidad es aquellos que llevan por sus sentidos. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. Pues lo que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo acá? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El alma con la conversión. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. ¿Sabe qué es lo que lo mete a problemas a veces para estar aquí o estar en otro lado y en todo lugar y no crea estabilidad? El alma. Es que mire, hermano, yo ya oré al Señor, dice. Yo ya le oré al Señor y el Señor me habló que esto debo hacer. Déjese de cuentos. Deje que su pastor revise el alma. Y no va a ser que peleando usted con alguien y por eso anda por otro lado. Deje que su pastor, si fue así, pues que lo reciba, pero que lo bañe, que le quite el pasado. Porque entonces, mediante la obediencia a la verdad, se purifica el alma para un amor sincero de hermanos y que nos podamos amar entrañablemente con un corazón puro. Cuando eso acontezca, obtenemos como resultado de nuestra fe la salvación de nuestras almas y la vida del Espíritu. Tuvieron que sacar los requisitos de la ley para que ya no andáramos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Quién se pelea con alguien que es amoroso, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, ¿quién se pelea? Nadie. Pero alguien que tiene amargura, ira, resentimiento, odio, hermano, solito choca. Si vivimos por el Espíritu, también, ¿qué dice? Andemos por el Espíritu. Entonces tiene que funcionar así, de adentro para afuera, para que su espíritu conozca, su alma entienda y su cuerpo ejecute. Es indispensable que entienda cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el alma y cómo funciona el espíritu. Un día se acercó una persona y me dice: mire, apóstol, ¿cómo es esa onda del alma? Me dijo. Y tenía 14 años de ser cristiano. Y le digo yo: nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. No lo sabía, dijo. Entonces es una bola de gente nada más, le dije. Porque adentro estás con tu cuerpo, estás adentro con tu alma y está tu espíritu. Dios es espíritu. Eso le dicen a la mujer de Samaria: Dios es espíritu. Y en tu espíritu es donde lo vas a entender, es donde lo vas a conocer, porque lo espiritual te lleva a lo espiritual, lo almático te lleva a lo almático y lo carnal te lleva a lo carnal. Entonces no dejes que la carne te lleve a la carne, ni dejes que tu alma te arrastre a lo emocional, pero mira que tu espíritu te lleve a lo espiritual. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias. Queremos tener una función de nuestro ser como es correcto. Que puedas renunciar a las obras de la carne. Que puedas tratar tu alma para que tu espíritu, vivificado mediante el perdón de los pecados, te lleve a una experiencia maravillosa. Yo quiero en el nombre de Jesús ministrarte el perdón de los pecados del Señor. Dice la Biblia que a los que les perdonemos los pecados, les serán perdonados. Si tú tienes un genuino arrepentimiento de tus pecados, yo vengo a ministrarte el perdón de los pecados. Para que se cumpla en ti la palabra de Efesios cuando dice que Él nos resucitó mediante el perdón de nuestros pecados. Que sean perdonados tus pecados y que sea habilitada la función de tu espíritu para que tengas la capacidad de entender el medio espiritual, para que puedas desarrollar la comunión, para que puedas desarrollar una conciencia del Dios de la gloria que te ha comprado. No sé si quieres venir al altar y decirle: Señor, yo necesito que mi espíritu despierte, y que le puedas decir: despierta, espíritu mío, despierta, porque te han perdonado los pecados, te han sido perdonados los pecados. Que tu espíritu despierte a esta dimensión, a esta estatura, a esta capacidad de poder entender los ambientes espirituales. Que la gracia, que la paz del Señor se multipliquen en tu vida. Que pueda tu espíritu cobrar la vida y que puedas entender que hay una batalla, con tu cuerpo, que
que hay una batalla en tu alma que no quiere dejar fluir tu espíritu. Vence la batalla del cuerpo mediante el arrepentimiento. Vence la batalla del alma mediante la conversión, para que seas transformado en otra persona, para que en el ambiente espiritual se te transforme en otra persona, así como le pasó a Saúl cuando entró en la esfera profética de la compañía de los profetas. Él fue cambiado en otra persona. Que el perdón te llegue a ti, que el perdón de las obras de la carne llegue a ti, que puedas deshacerte de todo afán, que eches toda tu ansiedad sobre Él, sobre el Señor. Él tiene cuidado de ti. Todo levantamiento espiritista, todo levantamiento de tiniebla contra tu vida, sea desautorizado en el nombre de Jesús. Venimos rompiendo los levantamientos de confusión que las tinieblas traen. Y yo vengo ministrándote libertad en tu cuerpo, libertad en tu alma, libertad en tu espíritu. Que te alcance la misericordia del Señor, que puedas entrar a la esfera de las grandes manifestaciones del Señor, que tu vida sea cambiada en otra, que tu vida sea transformada en otra, y que puedas tener experiencias sobrenaturales. En el nombre de Jesús. Espíritu, ven, lléname, Señor. Dile al Señor. Tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor.
Dios, hermanos. Antes de ser despedidos, nada más quiero hacerle un anuncio. Tenemos venta de material de la hermana.